Bien, ahí está grabando. Bueno, después del corte creo que había quedado en que estaba describiendo qué era la G, ¿no? Porque, digo, uno sabe dónde está la imagen con esta función, que es una función que, insisto, depende de la geometría del conductor. O sea, una vez dada la geometría del conductor, la F está fija, no importa dónde esté la carga. Entonces, la función F está definida por la geometría del conductor. Bien, entonces, después para saber cuál es la carga, bueno, yo voy a decir que seguro va a ser proporcional a Q, eso es algo que ya estuvimos viendo, no necesariamente es igual ni opuesta, pero bueno, va a ser alguna funcioncita de R por Q. Esto lo hago para taparme, porque ya vamos a ver que en la esfera no es simplemente enchufarle un menos. Entonces, en general, yo voy a saber que la ρ' va a ser la G multiplicada por la ρ, pero no evaluada en R, sino en F de R. O sea, la evalúo en el punto donde está la imagen. Razonable, ¿no? Porque es justamente la de la imagen. Entonces, esta es como la relación general entre la ρ' y la ρ. Mientras f y g sean funciones razonablemente sencillas, por ejemplo, en el caso de un plano, esto hace de que uno pueda, en términos de ρ, en términos de, o sea, conociendo cómo es el campo para ρ, conocer rápidamente el campo para ρ', pero no necesariamente siempre. Por ejemplo, para el conductor que estaba en igual a 0, que estuvimos usando hoy en clase, f es la reflexión de la componente i y g es la función 1, menos 1, o sea, bastante fácil. Entonces, la f de r es, agarro r, pero le cambio el signo a i, que yo puedo escribir en notación de vectores así, si les gusta más, y g de r es constantemente menos 1. O sea, lo único que hago es cambiarle el signo a la cara de imagen. Entonces, el campo total va a ser el campo de la ρ' más el campo de la ρ, como ya habíamos dicho, y yo puedo escribir la ρ' en términos de f, g y ρ, que en teoría son todas cosas que conozco. Entonces, el campo es conocido. En este caso no lo puedo computar, pero es conocido. Entonces, uso la definición, como el Coulomb, y cambio ρ' por la expresión que teníamos arriba. Entonces, en términos de g, ρ y r, yo conozco ya el campo primado. Buena suerte haciendo la cuenta, insisto, no es trivial, como digo acá, expresar el ρ' en términos de el campo de ρ' en términos del campo de ρ para una f y g cualquiera, la verdad que no se puede, pero para algunas se va a poder hacer. De hecho, acá al final, no quiero spoiler, al final hago una cuenta para el método de imágenes, no la voy a contar ahora igual porque me parece que es innecesario. Entonces, juguemos un poquito con el método de imágenes para un plano. No hay mucha profundidad, así que lo voy a hacer rápido y pasamos a la esfera. Entonces yo ya sé cómo construir las imágenes. Es agarrar el vector y cambiarle el signo a la componente i. Yo lo voy a hacer todo en el plano, obviamente, así que todos mis vectores van a estar en R2, pero bueno, es como tomar, en este caso, z igual a 0 si uno quiere, o algo así, o en este caso sería x igual a 0, no importa. Hago una de estas que sea constantemente 0 y es un problema en 2D nada más. Entonces armo un código, acá me defino la función que me hace la reflexión. Esto es un poco rebuscado, pero bueno, lo que digo es, recibo una posición R, le digo respecto de qué eje quiero que refleje, en este caso sería el eje 0, que correspondería al eje X, porque estoy haciendo en el plano, entonces tengo XY. Entonces lo que te digo es, bueno, la reflexión va a ser igual al original, o sea, le hago una copia al vector original. Hola, ¿me escuchan? No, no se cortó. No me hagas esto, Gastón. Me da un bobazo. Entonces lo único que hago es, bueno, a la coordenada 0 la reemplazo por menos, o sea, le enchufo un menos. Y devuelvo la posición reflejada de la imagen. Bueno, después acá, bastante simple, tengo el campo en X. Todo esto tendría que haberlo explicado en una clase previa, pero quedó perdida. Capaz después tomamos un poco cómo yo puedo graficar campos vectoriales en más detalle dentro de Python. Acá quiero concentrarme en lo visual. Tengo una función para la coordenada X del campo, que es lo estándar, la posición tipo X en X versor dividido el módulo del cubo, lo mismo para la componente Y, el potencial. Tomo que K por Q es 1 para no tener que estar arrastrando constantes que no me aportan demasiado, es como una dimensionalización, y lo dejo, y el potencial entonces me queda simplemente 1 sobre R, lo más pavo que hay. Y lo que hago acá es hacer una función, ya vamos a entrar un poco en detalles de esta función, que lo que haga sea, voy a pasar más adelante. Entonces yo lo que querría es, bueno, tengo Python, tengo una cosa que puede hacer cuentas, entonces no quiero poner casos pavos como una carga frente a un plano o un dipolo frente a un plano que lo puedo resolver a mano. Quiero poner algo un poco más complicado. Por ejemplo, quiero poner un hilo
paralelo a mi plano, que sea de largo 1, ponele, y de una carga total 1. Y acá hay todo un tema. Yo, bueno, ¿cómo puedo expresar esto? No puedo trabajar en el continuo. Entonces, para simplificarme, lo que voy a hacer es pensar que mi hilo son n cargas, con n grande, equiespaciadas a lo largo del hilo. Entonces voy a tener, por ejemplo, acá, 100 cargas a lo largo de un hilo que, no sé por qué le puse longitud 2, bueno, pongo longitud 2, que está a una distancia 1 de mi plano. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos ven el setup que quiero hacer? Lo voy a dibujar por las dudas. O sea, yo voy a tener... Ahí. Voy de nuevo. Yo voy a tener mi plano conductor. Ah, eso es lo más feo que hice en el día. Voy a tener... Qué pacho. Ahí. Voy a tener mi plano conductor a tierra. Y voy a tener un hilo con una longitud lambda, que va a ser un Q sobre L, que está más o menos centrado a una distancia D. Voy a asumir que es paralelo, se puede cambiar para que no sea paralelo. Entonces lo que yo tengo que hacer es separar este hilo en muchas carguitas Q chiquititas. Una carguita, dos carguitas, y así. Para hacerlo un poco más sencillo. Entonces tengo una carga Q, que es básicamente la carga total dividido N. Porque tengo N de estas y yo quiero que me sumen a una Q total. Las hago iguales para facilitarme las cosas. Entonces, ¿cómo hago esto en Python? Y bueno, primero tenés que definir tus puntos fuente, o sea, dónde están tus cargas. Entonces, bueno, las posiciones en X, ¿no? En la primera coordenada, va a estar a distancia D. O sea que todas van a tener coordenada X igual a D. Entonces eso lo hago en Python así. Me creo un vector de unos, que tiene longitud n, o sea, uno para cada carga. Lo multiplico por D, que en este caso es 1, podría ser 1,5 o algo así. Entonces, esas son mis coordenadas X, y mi coordenada Y, ahora sí es algo que varía. Tengo que ir entre menos L sobre 2, que en este caso sería como el menos 1, pero multiplicado por L sobre 2 menos L sobre 2, y 1 es espaciado N. Entonces eso me va a dar todos los puntitos a lo largo de este segmento que es paralelo al eje Y. Y bueno, mis cargas, ¿no? Mis cargas van a ser todas iguales, y van a ser todas 1 sobre N, porque asumí que el Q total es 1, porque no tengo interés en hacerlo tan grande. ¿Se entendió entonces qué hice acá con el punto fuente? Los puntos fuentes. Bueno, asumo que sí. Y después me voy a definir, obviamente, puntos campo. Porque yo quiero el campo evaluado en puntos, ¿no? Tipo, tener solo la expresión matemática no me sirve de nada. Si quiero que lo grafique, le tengo que dar numeritos. Entonces, defino unos puntos campo en un rango. Bueno, acá elijo un rango, más o menos equiespaciado. Estos son más o menos 4 de distancia, y 800 es más o menos 20 puntos por... Perdón, 200 puntos por unidad, bastante razonable. Acá algo parecido, misma finura. Entonces pongo los X y los Y. Esta función meshgrid, capaz la cuento en otro momento, lo que hace es básicamente me los intercala para hacerme justamente un cuadrado, ¿no? Porque esto en principio son dos vectores. Yo quiero que me haga todos los pares ordenados como una especie de producto cartesiano para armarme mi cuadradito de posiciones. Y me va a dar los X y los Y mesheados, o sea, puestos como en un arreglo cuadrado. Y yo me definí esta función de arriba, que es el campo reflejado por un plano que recibe las posiciones donde yo quiero calcular el campo, hasta ahí muy razonable, las posiciones de las fuentes y las cargas de las fuentes. Y si uno se pone así, tenemos todo, ¿no? Digo, yendo a nuestra definición original de campo de hace mucho, eso es todo lo que necesitamos. Punto campo, punto fuente, densidad. Y esto me va a devolver las posiciones de los reflejados, porque los quiero tener a mano, el potencial en toda la región que yo le pedí, y las dos componentes del campo en toda la región. Acá yo seteo un gráfico para hacerlo porque quiero, para plantear un par de cosas. Y acá tengo el plot. Esto es el hilo, tiene longitud, como vieron, 2, o sea, va de menos 1 a 1. Tiene una carga constante, no importa. Su imagen, este es el conductor, su imagen está del otro lado, o sea, está en menos 1, lo puse rojo para que quede claro que tiene la carga opuesta. Y obviamente de este lado yo no grafico el campo porque no existe de este lado. Si yo lo graficara, bueno, se podría ver algo, pero en principio no existe. Entonces, yo veo cómo todas las líneas de campo salen de mi hilo
se curvan, hacen cositas, y de golpe se entran bastante perpendicular, o perpendicular propiamente dicho, al plano. Y si yo grafico el potencial con una escala de grises, o sea, cuanto más oscuro, más grande el valor del potencial, veo razonablemente que alrededor del hilo el potencial es grande, porque estoy cerca de las cargas, y a medida que me alejo, el potencial va decayendo. Pero decae mucho más rápido a medida que me acerco al plano, y está bien, porque en una distancia finita tiene que bajar a cero, porque este potencial está a cero. Y vemos de que justo antes de llegar ya está muy, muy clarito, y justo sobre el coso va a estar exactamente igual a cero. Se ve con el degradé de colores. Bien. Creo que esto se ve bastante bien. Yo podría poner otras figuras. De hecho, yo ahora les paso el código. Como pueden ver, ustedes pueden medio copy-pastear todo, cambiar un poco los puntos fuente, y capaz tienen que ajustar algunos rangos si lo hacen muy grande o muy chico. Y podrían ustedes crear sus propias distribuciones. Ahora les voy a mostrar un par más. Ahora, ¿qué pasa si yo el hilo lo hago muy largo? Si yo mando los límites medio e infinito. Obviamente no puedo, pero muy, muy grande. ¿Cómo esperan que sea el campo de este hilo a medida que yo mando los extremos muy lejos? ¿Paralelo? ¿Paralelo a qué? O sea, las líneas de campo van a ser paralelas entre sí. Exactamente. Entonces, si yo vengo acá, le digo a L, bueno, ahora sos, no sé, vamos a poner los 5, me parece que basta. O sea, es más grande de lo que estoy mirando. Y vuelvo a calcular, esto va a tardar un poquito. Acá dice cuánto tarda, pero es medio de mentira porque esto tendría que estar más arriba para decirme exactamente cuánto tarda. Ahí. Bueno, ¿cómo va la semana? Esto no está cargando el kernel, es la primera vez que lo corro, va a tardar más de lo habitual. En principio, como yo alargué esto, si yo quisiera que las cargas estén más o menos igual que antes, tendría que agrandar el n también, ¿no? Como para que sea más o menos espaciado. Efectivamente, si yo empiezo a ser cada vez más largo, su imagen también es cada vez más larga, y vemos que las líneas de campo entre medio son prácticamente paralelas. Y está bien, porque el sistema equivalente es tener un plano, entre comillas, estamos en 2D, así que un plano y una línea son lo mismo, tener como un plano con lambda y un plano con menos lambda. Entonces eso es, como vimos, constante acá, y afuera debería anularse. Obviamente no se llega a anular del todo, porque no es realmente infinito, pero si yo lo siguiera haciendo, o si yo les pusiera acá cuáles son los valores de estos campos, deberían ver que en esta región el campo tiene muchísimo menos valor que acá. Eso es difícil de ver en un streamplot, así que no se los puedo firmar, pero bueno, se va viendo esto de que el campo se vuelve paralelo acá adentro. Pero bueno, el plano está bien, es aburrido, ¿no? No es lo más divertido del mundo, porque no es mucho más que reflejar. Es agarrar, copiar, poner pero un reflejo y enchufarle un menos. El campo no es no genera mucha geometría interesante. Entonces, vamos a pasar a la esfera. Acá me voy a redimir frente a Pablo Olivar, que le encanta, me parece, tengo entendido, la esfera conductora, y debe rechinar los dientes cada cuatrimestre, que yo no la comento, pero hoy, este cuatrimestre, me voy a redimir. Entonces, es una risa de aprobación. Sí. Pero redimirme, Pablo. Y lo que sobre la teórica vieron que yo tengo una esfera de radio R en el origen. Yo tengo una carga que está en un R' que es D, ponerle en X versor, o sea, a lo largo del eje. La carga imagen va a tener un valor distinto, no va a ser menos Q, va a ser menos Q por A sobre D, o sea, como que se rescalaba el valor de la carga, y se ubica en R cuadrado sobre D en X versor. O sea, adentro, ¿no? Esto es una propiedad, se va adentro de la carga, o sea, el reflejo de una carga en una esfera está dentro de la esfera, que es razonable, tiene que estar fuera de mi región de interés. Acuérdense de eso siempre. Yo esto lo puedo generalizar un poco y decir, bueno, D en el fondo es una norma, y entonces yo puedo escribir esto como D por X sobre D cuadrado, entonces esto es la posición dividido su norma cuadrado, y esto es el radio. Entonces yo en general puedo generalizar esto a una posición que no tiene por qué estar sobre el eje X, puede estar sobre cualquier eje, y lo puedo escribir así. Esto es un tipo de reflexión, no me acuerdo bien cómo se llama, pero los matemáticos la deben tener un poco más clara,
es como una especie de reflexión respecto de una esfera, justamente, donde uno lo que hace es, el punto R lo divide por su norma cuadrado, lo multiplica por el radio, y ahí va el nuevo punto imagen. Si se fijan, insisto, si para el caso particular en el que R' es D en X versor, recuperan lo anterior, y el Q es lo mismo, es menos Q, pero lo rescalo por R dividido R chiquita. Y acá vemos algo de lo que decía Andrea. Si mi carga está muy lejos, yo mando mi R a infinito, bueno, por lo pronto, la posición de la carga se va al origen. O sea, la carga de imagen se va al origen, ¿no? Se ve acá que R' se va a infinito, esto se va a 0, porque esto decae como 1 sobre R, eso se va a ir a 0 eventualmente. O sea, la carga se va al origen de mi esfera y su carga neta se va a 0. Así que bueno, no sé para qué me molesté en decir a dónde va si su carga se va a 0. O sea, cuando yo me voy infinitamente lejos, o muy, muy lejos, uno puede asumir que la carga está en el centro. Capaz tiene carga muy chiquita, pero está en el centro. La carga imagen se va al centro. Y si yo tengo una carga adentro de una esfera, eso no como está en el centro justo, la simetría de rotación se preserva, que era exactamente lo que estaban, creo, charlando en las consultas. Yo entré medio tarde, pero justamente es eso, cuando R se va a infinito, esto se va al origen. Entonces, mi conductor recupera la simetría esférica. ¿Se ve? Entonces uno puede decir que el sigma es uniforme, básicamente. Bueno, si yo quiero escribir la F y la G que habíamos definido antes, tienen esta forma, muy parecida a la de antes. Nada muy terrible. Acá les muestro justamente lo que decía, de que si mi carga está afuera del conductor, su imagen va a estar adentro, o sea, va a tener un radio menor a R, y si mi carga está adentro, porque podría hacerlo al revés, ¿no? Digo, ¿por qué no puedo tener una carga dentro de un conductor y ver cómo la carga que se induce desde adentro? También puedo, si tengo mi carga adentro, mi carga de imagen se va afuera. Y eso es importante, siempre tiene que estar en la región en la que no está la carga. Bueno, de forma muy análoga a la anterior, solo que cambio la forma de la reflexión, acá es un poco más compleja, tengo que calcular la norma, dividir, acá devuelvo también el valor de la carga, digamos, de la G, acá devuelvo la F y la G, para que sea un poco más práctico. Antes era medio obvio que iba a dar siempre -1, así que no valía la pena, pero acá tengo que tener cuidado porque a medida que yo aleje la carga del conductor, la carga neta de la imagen va a ser cada vez más chica. Bueno, los mismos campos de antes, esta expresión que no la voy a charlar. Entonces hago el mismo de antes. Tengo un hilo, esta vez le puse menos puntos porque me dio un poco de fiaca, cuesta un poco más esta cuenta. Lo defino de forma idéntica, o sea, lo paro. En este caso, entonces, vamos a dibujar el setup del problema. Yo tengo mi esfera conductora, horrible. Bien, mi hilo, esto tiene un radio R igual a 1, porque nada, adimensionalización. Esto tiene un largo L, están a distancia D, los centros de cada una, y quiero ver cómo son los campos. O sea, yo seguro quiero que el campo tenga alguna propiedad tipo así, tiene que venir y entrar perpendicular siempre a la esfera. Entonces, no sé si hay una línea de campo que viene así, de alguna forma tiene que volver a entrar perpendicular acá, así que va a haber un sigma raro, qué sé yo. Después se puede tratar de calcular. Pero hubiera sido una edición linda este código. Bueno, entonces, de nuevo, lo mismo de antes, solo que ahora también esta función me devuelve las cargas imagen, porque no siempre son menos las cargas originales. Entonces, pido que me ejecute. Esta vez debería ser un poquito más rápido. Y vemos cómo es el campo y el potencial del hilo finito frente a una esfera. Entonces vemos, lo primero, bastante razonable, la imagen no es un hilo recto, es una especie de curva. Es como una especie de curva, y está bien, ¿no? Porque, de nuevo, acuérdense cómo es esta reflexión. Yo agarro este punto y lo reflejo por la línea y lo mando para acá. Pero este punto lo tengo que reflejar respecto de esta línea. Entonces se va a ir como, bueno, está un poco mal, para que si tengo acá un coso que hacer rectas. Lo tengo que reflejar respecto de la línea que une el centro y los dos. Entonces, bueno, este es el que se va acá. Entonces cada uno se va a ir. Y como no todos están a la misma distancia, esta curva se va a ir como cerrando. A medida que estoy lejos, se va cada vez más cerca del origen. Se puede ver que esta distancia es menor que esta.
O sea, se me va como comprimiendo. Esta curva, a medida que yo me voy cada vez más lejos, tiende como a acercarse al origen. Entonces, si yo lo hiciera infinito, que ahora lo hacemos, va a ser algo como medio como ovalado. Claramente no es una forma geométrica muy fácil, así que aunque yo pudiera calcularla, seguro no le puedo calcular el campo a manopla. Así que vamos a conformarnos con la parte numérica. Efectivamente vemos de que las líneas de campo salen, y como les decía, hay algunas que salen como por arriba, pegan todo un viaje y ¡pum!, se la ponen acá perpendicular. Y todas se ve que más o menos entran de forma perpendicular. El campo es parecido, el potencial es parecido, de hecho en ese aspecto es muy similar, es máximo acá, pero a medida que yo me voy acercando a la esfera, se tiene que rápidamente decaer a cero para cumplir la condición de contorno sobre el conductor. Entonces las líneas de campo acá se ponen como un poco más interesantes. Ahora déjenme que haga un poco más grande el hilo. Un poco porque si no es una chantada. Esto también puede tardar un poco. Después en otra clase les comento un poco cómo hacer estos diagramas de flujo. Me quedó, pero ya lo vamos a ver. Ahora es más que nada la intuición y toda esta cosa geométrica que está bastante interesante. Entonces, bueno, acá vemos que a medida que yo lo voy haciendo más largo el hilo, esto se tiende a cada vez a cerrar más. Desafortunadamente, para que se toquen, tengo que llegar al infinito y no me da la memoria, pero se ve que este circulito, digámosle cariñosamente, se va tendiendo a cerrar a medida que yo alargo el hilo. Claramente lo corté, ¿no? El hilo sigue, de hecho sigue hasta 2,5 y menos 2,5, pero bueno, si me alejo mucho, eventualmente voy a dejar de ver las cosas que quiero ver. Clara, exactamente. En algún momento, las dos comisuras de los labios le tocan en el medio de las cejas. Y se puede ver que, nada, la forma va siendo cada vez, las curvas están haciendo como cada vez menos extremas, digamos, como que cada vez tienen menos como curvatura, no importa, eso es una propia. Pero bueno, el hilo es muy fácil. ¿Por qué no hacemos un anillo? Tengo un anillo que le voy a poner radio, o sea, que tenga diámetro 1, va a estar a distancia 1,75 porque no quiero tener que graficar tan lejos. Pongo unos cuantos puntos, entonces ahora lo que yo tengo es básicamente un circulito y enfrente otro circulito. Vamos a ver qué figura se me arma. Es lo mismo, ¿no? El código es literalmente copy-pasteado, lo único que hice fue cambiar. Y no sé por qué está así, perdón. Discúlpenme, esto fue una experimentación medio rara que hice ayer. ¿Me oyen? Ahí voy. Quise experimentar con rellenar el círculo, pero desafortunadamente no dio muy bien. Muy buena pregunta. La respuesta es, no se puede, me parece. Claro, o sea, un hilo recto, no hay forma de que te quede alrededor de la esfera, o sea, alrededor del origen. Porque es una cuestión de como los ángulos, ¿no? O sea, si uno se acuerda cómo es el tema de la reflexión, siempre son rectas que salen del origen y van al coso. Y si vos querés tener un punto, por ejemplo, acá, la única forma es que haya alguna recta que salga del origen y vaya a través de ese punto hacia algún punto del hilo. Y es imposible porque de este lado no tengo hilo. Tipo, mi hilo está todo del lado de los X positivos. Entonces, nunca vas a lograr tener carga de este lado de la esfera, digamos. De la izquierda de la línea no va a haber carga nunca. Claro, tengo que hacer algo que rodee la esfera y se podría hacer. Esto ya debería estar. Entonces yo tengo acá mi hilo, y de nuevo, mi imagen es un circulito. Pero quiero que se note algo. Las cargas son los puntitos. Se nota, ¿no? Que acá hay más cargas, hay menos cargas. Las cargas en este lado están como más espaciadas que de este lado. Eso es algo importante, porque estas reflexiones no solo me cambian la geometría, también me están cambiando la densidad. Acuérdense que la densidad cambiaba de esta manera. Vamos de nuevo para arriba. Tengo que componerla con la función que me transforma las posiciones. Entonces, algo que era constante, perdón, tengo que multiplicarla por esto, perdón, acá está.
que multiplicarlo por la G. Entonces, algo que era constante, aunque ρ sea constante, si G no es constante, el ρ' no va a ser constante. Entonces, exactamente lo que pasa. Acá yo tengo una densidad lineal que es constante, pero como la tengo que multiplicar por una G de R, cuando la mando para acá deja de ser constante. Se me empieza a volver, se me empieza como a concentrar más de un lado la carga que del otro. Entonces, esto no solo es una geometría medio fea acá, porque no es un círculo, aunque tenga, creo que no es un círculo, estoy razonablemente seguro que no es un círculo, tiene una densidad que no es constante. Entonces, se complejiza por ahí la cuenta. O sea, llega un punto donde estas cosas no son nada fáciles de computar. A ver, ahora un anillo alrededor de la esfera. A ver. ¿Me bancan y lo hacemos o no tienen ganas? Sean sinceros. Están arriba, no quería. Si quieren consultas, díganme, posta que yo no me voy a ofender bajo ningún concepto. Entonces, regla número 1 de la programación, voy a copy-pastear todo como un salvaje unitario. Y mi hilo ahora lo voy a centrar en d igual a 0. Mi A tiene que ser más grande que de la esfera, pongamos 1,5. Voy a cambiar un poco los límites para que esté centrado en mi figura. Entonces, mi radio acá, no quiero que sea 1,5. Sí, que 1,5. Bien, entonces, ¿para qué? Voy a aumentar la cantidad de puntos porque si no me va a quedar. Sí, ese sí debería ser un círculo, exactamente. Porque por definición, como todos están al mismo R del centro, todos van a terminar al mismo R, sus imágenes. Así que si eso va a dar un círculo, ese círculo sí va a tener una densidad uniforme. Y está bien, ¿no? O sea, si uno lo piensa en el ejercicio 4 de la guía. Son todos círculos concéntricos y eso permite que el potencial se anule. Y está bien. O sea, tiene sentido. Como recuperé la simetría esférica, todo es más fácil. O sea, si yo agarro una esfera conductora, y esto es básicamente agarrar una esfera conductora, envolverla con una esfera cargada en superficie, eso lo pueden resolver con Gauss. O sea, no necesitan hacer nada de esto. Esto es como medio un overkill, la verdad. Lo pueden resolver con Gauss, porque las simetrías se recuperan, saben que nada depende del ángulo, todo va a depender de R. Entonces es resolver la ecuación de Laplace, por ejemplo, en estas tres regiones. Tengo una región, si me interesara realmente tomar esto como algo serio. Si no, no importa. Esto es 0, adentro del potencial. Tengo una condición de contorno de que B sea igual a 0. Acá tengo un salto porque tengo dos regiones distintas de B. Uso la condición sobre la carga. Yo sé que la carga que tengo que encerrar acá tiene que ser la carga esta, más la carga sobre el conductor, que se va a inducir por lo que le entrega la batería. Todas esas cosas. O sea, acá como recuperé la simetría es, entre comillas, una pavada. Porque esto es uniforme. Y bueno, así uno puede jugar e ir armando distintas distribuciones y poniéndoselas enfrente de una esfera, y con esto, como pueden ver, no es tan difícil, es, insisto, retocar esto, bueno, esto, y capaz un poquito de esto si están queriendo hacer cosas medio raras, alejándose mucho del rango razonable, y pueden probar poner medio lo que quieran, y mientras no se zarpen, con mientras efectivamente los puntitos dibujen bien lo que ustedes están queriendo hacer, deberían poder ver cómo son los campos. Y acá es muy razonable, ¿no? O sea, yo tengo un campo que es hacia adentro, acá, y está bien, porque esto es negativo, esto es positivo, entonces el campo fluye hacia adentro, y acá es negativo. Y acá es para afuera porque lo que tengo es como una carga positiva. Acuérdense que una vez que yo me salgo de todo esto, yo estoy en esta zona, yo lo único que veo es como una carga en el origen, cuya carga total va a ser la suma de esta carga más la suma de esta carga. Entonces veo campo igual al de un, ¿cómo se dice? Al de una carga puntual en el origen. Bueno, pensalo. Acá está esta cuenta de cómo pueden escribir el campo en términos del coso. Si quieren después lo miran, no les quiero quitar más tiempo de consultas.
Después mando el link junto con la clase de hoy, responde ese mismo thread.